de Moe-Coulomb propone una función lineal, el cual está dada por la ecuación tau a la falla igual a cohesión más esfuerzo normal por tangente de phi, donde destacábamos que la cohesión y phi se conocen como parámetros de resistencia al esfuerzo cortante. Y lo que nos dice esta ecuación, pues simplemente es que el suelo va a fallar o se va a presentar el esfuerzo cortante a la falla cuando este valor sea alcanzado por el valor de la cohesión más el esfuerzo normal por la tangente de phi. Entonces, recordemos que decíamos que en el plano vertical y en el plano horizontal van a estar actuando ahora los esfuerzos normales. Por los esfuerzos normales, que son los llamados esfuerzos principales, al ser el cortante cero. Entonces, nos interesa establecer este criterio de falla de Moe-Coulomb, pero ahora en términos o referidos a esos esfuerzos principales, sigma 1 y sigma 3. Y es lo que vamos a comentar en la siguiente diapositiva. Entonces, no pierdan de vista esta ecuación, tau igual a cohesión más esfuerzo normal por tangente de phi. Entonces, para ello, vamos a considerar nuestro sistema coordenado. Acuérdense, este sistema coordenado está previamente definido y forzosamente tenemos que en el esfuerzo normal lo tenemos que representar en el eje X y el esfuerzo cortante en el eje Y. Entonces, como conocemos los esfuerzos principales, entonces los esfuerzos principales van a estar graficados en o sobre el eje X o el eje horizontal. Entonces tenemos aquí nuestro esquema donde podemos observar que en el plano AB, que sería el plano horizontal, está actuando el esfuerzo principal mayor sigma 1 y en el plano vertical BC está actuando el esfuerzo normal menor, el esfuerzo principal menor, sigma 3. Entonces, repetimos, sigma 1 y sigma 3 son los esfuerzos principales mayor y menor respectivamente. El ángulo donde estamos suponiendo que se va a presentar la falla es el ángulo formado, vuelvo a repetir, a partir de la horizontal hacia la abertura hacia arriba y está designado por teta. Ahora teta, lo que me interesa es encontrar el ángulo de falla. Entonces, el plano de falla estaría dado por la línea o el plano EF. Y el ángulo teta está formando con la horizontal, pero acuérdense que en el plano horizontal está actuando el esfuerzo principal mayor. Por eso aquí está referido, forma un ángulo teta con el plano principal mayor. ¿Por qué el plano principal mayor? Porque en el plano horizontal está actuando el esfuerzo principal mayor. Por eso se le llama plano principal mayor. ¿Ok? Entonces, vamos a representar este estado de esfuerzos en nuestro sistema coordenador a partir del círculo de Moore. Vale destacar que para trabajar resistencia al esfuerzo cortante es suficiente con trabajar la parte superior de la circunferencia que estuvimos comentando la clase pasada con respecto a la solución gráfica o simplemente la representación gráfica del círculo de Moore. Entonces, lo que yo necesito aquí es colocar el esfuerzo principal sigma 1 y el esfuerzo sigma 3. Entonces, colocamos aquí el valor sigma 1, que sería un valor mayor, y posteriormente sigma 3, que sería el esfuerzo menor al cual está sujeto nuestro elemento. Entonces, como tenemos sigma 1 y tenemos sigma 3, pues ya comentamos que a partir de estos dos valores podemos calcular nuestro centro de esa circunferencia. Recordemos que el centro estaría definido como sigma 1 más sigma 3 sobre 2. Y entonces sigma 1 más sigma 3 sobre 2 me va a dar
el centro de la circunferencia. Una vez que yo tengo el centro de circunferencia, puedo determinar el radio de la circunferencia. Recordemos que el radio de la circunferencia se calcula a través de sigma 1 menos sigma 3 sobre 2. Y con ese valor del radio, puedo abrir mi compás y trazar la circunferencia a partir de ese radio y me quedaría la circunferencia trazada de esta forma, ¿ok? Entonces, una vez que tengo la circunferencia, vamos a continuar. Decíamos también que la ecuación tau igual a cohesión más esfuerzo normal por tangente de phi es la envolvente de falla de ese suelo. Y decíamos que cuando el círculo que me representa el estado de esfuerzos toca un punto de esa envolvente, es cuando va a ocurrir la falla. Por lo tanto, la envolvente definida por la ecuación cohesión más esfuerzo normal por tangente de phi debe ser tangente a esta circunferencia. Entonces, trazando una línea que toca solamente un punto definida por la envolvente de falla, sería esta. Entonces, el punto común entre la línea roja y la circunferencia verde va a ser el punto donde, aquí exactamente, el punto donde se va a presentar la falla. Es decir, yo si quisiera leer, bajamos hacia esfuerzo normal, nos vamos hacia la izquierda para leer el esfuerzo cortante. En este valor de esfuerzo normal y de esfuerzo cortante sería la combinación de esfuerzo donde se me va a presentar la falla, ¿ok? Entonces, lo que queremos es reescribir esta ecuación, pero ahora en términos de sigma 1 y de sigma 3, es decir, a partir de los esfuerzos principales. ¿Cómo vamos a definir esta ecuación? No vamos a describir paso a paso el, procedimiento para llegar a la ecuación. Yo solamente les voy a comentar cómo se va a ir deduciendo y para aquellos que quieran ver detalle de paso a paso cómo se van despejando las ecuaciones a partir de las identidades trigonométricas, pueden consultar el libro de Fundamentos de Ingeniería Geotécnica, cuarta edición o una edición anterior, en todas las ediciones viene esta parte. En la página 231 viene el apartado 10.3, que es inclinación del plano de falla causado por cortante, y ahí viene la deducción de la fórmula a la cual pretendo llegar. Entonces, ¿de dónde vamos a partir? Bueno, si ustedes son observadores, la línea de falla, el punto que es tangente a la circunferencia, ese punto lo vamos a unir al centro de la circunferencia y lo que estamos trazando, lo que estoy repasando aquí con el cursor, pues no es más que el valor del radio. Y ya vimos que el valor del radio lo podemos obtener a partir de sigma 1 menos sigma 3 sobre 2. Entonces, básicamente, si conocemos sigma 1 y conocemos sigma 3, pues evidentemente puedo conocer esta distancia radial que está determinada a partir del centro hacia el punto donde me va a provocar la falla. Pero observen que al final de cuentas, esta línea radial junto con la envolvente de falla y la limitante del eje X, ustedes vean cómo estoy repasando o estoy pasando el cursor sobre esta, lo que me está formando es un triángulo rectángulo. Si observan el triángulo rectángulo, pero además sabemos que ese envolvente de falla tiene como características una ordenada al origen que le estamos llamando C, que sería esta distancia pequeña que se observa en esta parte. Y phi, pues no es más que la inclinación de la línea de falla, es decir, de la línea roja. Entonces, precisamente lo que a mí me interesa conocer
del suelo es precisamente estos dos parámetros llamados parámetros de resistencia C y Φ. Entonces, vean, este triángulo que sale un poco fuera de mi sistema positivo tau sigma, este triángulo básicamente sería su hipotenusa, sería de F a A, su cateto opuesto sería de A a D y su cateto adyacente sería de D a F. Entonces, ese triángulo, si ahorita se me ocurre preguntarles, a ver, observan claramente el triángulo donde pueden observar el ángulo teta. A ver, Abimael, usted observa claramente este triángulo que estoy describiendo, cuyo ángulo es teta. Sí. Ok, el ángulo es phi, no teta. Ahí aclaro, el ángulo es phi. Ok. A ver, usted mismo, Abimael, dígame, aquí tenemos las iniciales o las letras, las literales, con las cuales estamos o podemos describir los catetos y la hipotenusa de ese triángulo que usted está observando. Entonces, a partir de esas letras que me representan cada uno de los componentes de ese triángulo rectángulo, dígame, ¿cómo definiría el seno de teta del ángulo phi? ¿Sería el cateto opuesto sobre el cateto adyacente? ¿O no? Seno de phi, seno de phi. Y cuando se refiere a catetos, dígame, por ejemplo, si para usted el cateto Sería adyacente, de A a D sobre F a A. ok, perfecto. ¿Están de acuerdo con Abimael? Sí, fue Abimael el que me está diciendo, ¿verdad? Seno de phi. Sí. Ok. ¿Están de acuerdo con Abimael que la relación seno de phi sería igual al cociente del segmento AD sobre FA? Sí. Ok. Bueno, pues a partir de esa relación vamos a llegar a la expresión que estamos buscando. Pero, vuelvo a insistir, no vamos a hacer paso a paso. Simplemente les voy a decir cómo obtendríamos ese valor del cateto AD o del segmento AD. Pues ya vimos que el segmento AD no es más que el radio de nuestra circunferencia, ¿están de acuerdo? Y ya vimos o ya recordamos que el centro que el radio de la circunferencia está definido como sigma 1 menos sigma 3 sobre 2. Entonces, AD sería igual a sigma 1 menos sigma 3 sobre 2. ¿Ok? Entonces, digamos que el numerador de la relación que nos mencionó Abimael ya la conocemos, ¿no? Sería dada por esta expresión última que acabo de decir. El detalle está en el segmento FAA, porque el segmento FAA, fíjense que adicionalmente al centro, a la abscisa del centro, que es lo que otro dato que podría yo recuperar a partir de los esfuerzos principales, pues nada más iría de O a A, pero lo que nosotros necesitamos es el segmento de F a A, ¿sí se dan cuenta? Paulina Aguilar, ¿te das cuenta? ¿Cómo determinarías la distancia de F a A? Paulina Aguilar. ¿No se encuentra Paulina Aguilar? Recuerden que cuando tengo presentación no puedo leer chat. Ok, entonces está ausente Paulina Aguilar. Brandon, ¿se encuentra Brandon? No está Brandon tampoco. Creo que siempre le atino a los que están ausentes. A ver, José Martín Cabrera.
Enrique Flores, Juan Mani, Xiomel, creo que ya me quedé sin estudiantes. Sí, estoy presente, ingeniero. ¿Perdón? Sí, estoy presente. La verdad no sé cómo sacar de FA. Ok, recordemos que para entender toda esta parte tenemos que tener bien claro muchos conocimientos que no necesariamente son mecánica de suelos, en este caso, la trigonometría. Para determinar la distancia de F a A, vamos a sumar la distancia que hay de F a O más la distancia que hay de O a A. La distancia que hay de O a A está determinada precisamente por la abscisa del centro de la circunferencia, y la abscisa del centro de la circunferencia pues está definida como sigma 1 más sigma 3 sobre 2. Lo que realmente me preocupa y me debe de ocupar es la distancia, cómo calcular la distancia de F a O. Bueno, para calcular la distancia F a Yo O, tengo una duda. sí, dígame. Comentaba que para encontrar el punto medio es sigma 1 más sigma 2, pero no sería menos. Sigma 1 más sigma 3 sobre 2 para calcular el centro. Ajá. Ajá, es sigma 1 más sigma 3 sobre 2 para calcular el centro. Para calcular el radio, sí es sigma 1 menos sigma 3 sobre 2. Ok, gracias. Para el radio es resta y para el centro es suma. Ok, gracias. Sí, entonces para calcular F sobre de F a O, pues vean que nos debemos entonces de auxiliar de este triangulito pequeño, donde volvemos a reconocer los catetos, que sería este valor de O a G y de F a O. ¿Ok? Entonces, a partir de este triangulito, vamos a calcular la distancia F a O. Una vez que conozcamos la distancia de F a O, pues se la sumamos a la distancia O a A, y ese valor resultaría ser una suma de C, que sería la cohesión, porque ahora la cohesión pues es el valor de este cateto, de este triangulito pequeño. Entonces sería C más C por la cotangente de phi más el valor de OA, que está definido por sigma 1 más sigma 2. ¿Ok? Y lo sustituimos en la relación que nos comentaba su compañero, AD sobre FA. Y a partir de esa sustitución, tenemos que proceder a reducir la expresión, hacer por ahí algunos productos y reducciones, y me va a llevar a determinar esta ecuación que va a aparecer aquí, que se le conoce como criterio de Moore-Coulomb, expresada en términos de los esfuerzos de falla o de los esfuerzos principales sigma 1 y sigma 3. Ahora, vuelvo a insistir, si alguien quiere ver esto que les estoy comentando de cómo reducir la sustitución que acabo de mencionar, lo puede encontrar en la página 232. Lo que me interesa es llegar a esta ecuación. Ahora, esta ecuación, ¿qué es lo que me está dando? Me está dando el valor del esfuerzo principal mayor en términos del esfuerzo principal menor, sigma 3, y en términos de los parámetros de resistencia del suelo, que son phi y C. Ahora, regresando a la figura, el valor del ángulo de A, que se forma de AB a AD, es un ángulo que se forma dos veces el valor de teta. Ahora, ese valor de 2 teta, en función
de phi, que es el otro ángulo que conozco, ¿cuánto va a valer? Pues acá dice que 45 más phi sobre 2. Pero ¿de dónde sale este phi 45 más phi sobre 2? Pues muy sencillo. Vamos a, y para esto voy a desactivar un poquito mi presentación, porque voy a utilizar unas líneas auxiliares para que se entienda mejor de dónde sale. Y vea lo siguiente. Voy a hacer un poquito, ligeramente más grande. Disculpe, Inge. Sí. Bueno, yo tenía la duda porque es que en el cuadro, en donde están los esfuerzos, en el cuadro azul, ¿Cuál cuadro? Ajá. bueno, es que ahí dice teta. Y entonces, Ojo. A ver, teta es la inclinación del ángulo del plano de falla. Y el plano de falla es la línea blanca. Y este phi es el ángulo que me marca la pendiente de la envolvente de falla, que es este que está apareciendo en la ecuación tau igual a c más phi por tangente de phi. Son dos ángulos diferentes. Phi es del suelo y teta es la inclinación del plano de falla. ok, Inge, gracias. Y el ángulo que ahorita estoy mencionando es el ángulo que forma el plano de falla, que sería el AD, con respecto al plano horizontal donde actúa sigma 1, forma un ángulo de 2 teta. Entonces, el ángulo de teta vale 45 más phi sobre 2. Es decir, este valor de teta, acuérdense que cuando yo les pedía que calcularan esfuerzo normal y esfuerzo cortante para un ángulo teta de 30, 40 o de X grados, era un plano cualquiera. Pero ahora lo que me interesa saber es ubicar el plano de falla. Entonces, imagínense, por ese elemento pasa infinidad de planos. Identifica el plano de falla entre esos infinitos planos que pasan por ese elemento. Sería muy laborioso estar evaluando para diferentes planos de falla, para diferentes planos y ubicar el plano de falla. Entonces, lo que nosotros necesitamos es que nos diga una expresión, ¿cuál es ese plano de falla? Bueno, ese plano de falla está definido por 45 más phi sobre 2. Date cuenta que el ángulo del plano de falla está en función de un parámetro del suelo, porque al final de cuentas lo que me rige la resistencia al esfuerzo cortante, acuérdate que es las propiedades del suelo que tienen que ver con las fuerzas de fricción y con las fuerzas de cohesión. Por eso este ángulo teta, que ya es particularmente el de falla, está definido por 45 más phi sobre 2. Ahora, ¿de dónde sale por qué 45 más phi sobre 2? Eso es lo que les intento explicar con esta parte. Retomando mi triángulo rectángulo, conociendo que este ángulo es phi, voy a hacer triángulos semejantes. Voy a trazar una vertical a partir del punto D hacia abajo, que sería esta línea, y si quieren la voy a poner con guiones así, ¿ok? Entonces, este triángulo que ahora estamos formando de D hacia intersectar el eje X, de D a A y de A hacia donde estoy cerrando, ese triángulo es semejante al triángulo pequeño F, G o F, ¿ok? Entonces, eso quiere decir que phi a phi lo tendría que ubicar por acá. ¿Estamos de acuerdo? Este triángulo lo estoy haciendo semejante a este triángulo, ¿ok? Entonces, si ese triángulo
es semejante. Entonces, si yo copio esta línea hacia este centro, acuérdense que esta línea la puedo prolongar y la voy a prolongar de esta manera. Le voy a cambiar un poquito el color, ¿no? Ajá. Entonces, este ángulo phi, por semejanza, es igual a este triángulo que se forma aquí. ¿Estamos de acuerdo? Sí pueden observar lo que estoy trazando. El triángulo BDA es semejante a FGO, por lo tanto, este es el ángulo phi. Luego voy a trazar nuevamente una línea vertical, porque aquí se ve un poco más claro cómo debo de definir 2θ. Trazo una línea vertical y resulta ser que esta línea vertical es paralela a esta. Y esta línea azul gruesa, al prolongarla, vuelve a formar este ángulo phi, pero a partir del centro. Entonces aquí puedo ver perfectamente que este ángulo phi, por ser ángulo interno alterno, es igual a este valor que tengo aquí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vean que toda esta abertura que estoy señalando como 2θ, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual todo este valor de 2θ? 90 grados. A 90 grados más phi. más phi, exactamente. 2θ es igual, 2θ es igual a 90 grados más phi. Pero lo que yo quiero es θ, no 2θ. Entonces, θ es igual, pues paso dividiendo el 2, y el 90 entre 2 me da 45, y phi sobre 2, pues me queda así representado como la mitad de ese ángulo. De ahí que θ, que es la inclinación del plano de falla, es decir, si yo quisiera saber cuál es el plano de falla, pues lo único que tengo que hacer es tomar 45 grados más el valor medio o la mitad del ángulo de fricción del suelo. Y eso me estaría dando el plano de falla, y ese plano de falla sería esta inclinación que estoy aquí marcando, pues ahora sí que arbitrariamente. Imagínense que tengamos un suelo con un ángulo de fricción de 28 grados. A ver, por ahí hagan la cuenta. 45 más 28 sobre 2, ¿cuánto me da? 59. 59 grados. Entonces, θ igual a 59 grados. Si yo aquí abro mi transportador y marco 59 grados y tiro mi línea que me define el plano EF, que es el plano de falla, quiere decir que en ese plano inclinado con respecto a la horizontal 59 grados es el plano en el cual va a fallar el suelo. Si ahora tomo ese valor de θ y lo sustituyo en las ecuaciones que estuvimos practicando en nuestras clases pasadas para definir esfuerzo normal y esfuerzo cortante, lo sustituimos, le damos el valor de sigma 1, le damos el valor de sigma 3, le damos el ángulo θ igual a 59, el esfuerzo normal y el esfuerzo cortante que voy a obtener sería el valor que se encontraría aquí en el punto D, suponiendo que el círculo que tengo aquí en la figura me representa ese estado de esfuerzo. Entonces estaría yo obteniendo este punto que está sobre la línea de falla y que es tangente a la circunferencia. Y entonces tendría yo la combinación de un esfuerzo normal con un esfuerzo cortante que me está provocando que falle ese suelo, y que el plano a través del cual se va a presentar el deslizamiento va a tener un ángulo de 59 grados con respecto a la horizontal. Eso es lo que yo estaría obteniendo. Ahora ya no me interesa cualquier plano, lo que me interesa es encontrar ese plano de falla y está determinado por esta ecuación. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Chicos. No, Inge. Ok, ahora,
fíjense, yo sí tengo una pregunta para ustedes y espero que me puedan contestar porque ustedes ya hicieron un trabajo previo a lo cual quiero llegar. Bueno, entonces, una vez aclarado esto, yo quisiera preguntarles cómo vamos a determinar el ángulo phi y el ángulo, perdón, y el valor de C, que es el ángulo de la cuestión del Sol. Es decir, a partir de qué o cómo vamos a llegar al valor o cómo conocemos el valor C y el valor phi. Estíbaliz. ¿No está Estíbaliz? No está Estíbaliz. Suri. Tampoco está Suri. Ya se me hace que se fueron a desayunar y aquí ya nos dejaron a los poquitos. Saúl. A ver, Saúl, dígame, ¿de dónde sacamos el valor de la cohesión y el ángulo de fricción del suelo? ¿Quién nos los va a decir? ¿Y cuáles son esas pruebas? Apenas hizo su tarea la semana pasada, fue que jueves reportaron una de esa tarea y ya no se acuerda. Mario Morales, Sí, profesora. ¿cuáles son esas pruebas? Si no mal recuerdo eran las triaxales, que eran la drenada, la no drenada y no recuerdo bien el nombre de la última. Ok, pruebas triaxiales, pero faltan otros dos tipos de pruebas. De corte directo. Prueba de corte directo, ok. Y compresión simple. Y compresión simple, por ahí hay compresión simple. Son 3 pruebas que tenemos en laboratorio para obtener los parámetros de resistencia de los suelos. Ok, entonces vamos a pasar a esta parte. Antes de pasar a ver cómo recuperamos la información del laboratorio, vamos a introducir esfuerzos efectivos en la ley de falla por cortante de los suelos. ¿Quién me puede recordar el principio de esfuerzos efectivos de Terzaghi? ¿Nadie? ¿Nadie se acuerda del principio de esfuerzos efectivos que propuso Terzaghi? Es la presión de poro más el esfuerzo normal. No. Así como lo estás expresando, no. Ok. Nada más ahí habría que hacer la precisión. No hay necesidad de decir esfuerzo normal. O sea, cuando hablamos de esfuerzos efectivos, asumimos que sabemos que son esfuerzos normales. En todo caso, puedes precisar que son esfuerzos verticales. Entonces, efectivamente, el esfuerzo sigma es igual a sigma prima más U, que dicho en otras palabras es lo que mencionaba su compañero. El esfuerzo total es igual al esfuerzo efectivo más la presión de poro, ¿ok? Entonces, como bien comentaba su compañero, estos esfuerzos verticales son esfuerzos normales, pero lo que vamos a hacer es utilizar términos de esfuerzos efectivos, porque lo que nosotros veníamos haciendo es
expresar tau. Acuérdense que tau es igual a la cohesión más el esfuerzo normal, pero ese esfuerzo normal nosotros lo estábamos marcando como un esfuerzo total, pero lo que nosotros trabajamos son esfuerzos efectivos, es decir, aquellos esfuerzos que son soportados estrictamente por la parte sólida, porque cuando se drena el agua, la carga que soportaba el agua la transfiere a la parte sólida. Entonces, si nosotros despejamos de aquí el esfuerzo efectivo, resulta ser que el esfuerzo efectivo es igual al esfuerzo total menos la presión de poro. Y entonces, en lugar de poner aquí esfuerzo normal total, tengo que poner el esfuerzo efectivo. Y entonces el esfuerzo efectivo es igual al esfuerzo total menos la presión de poro, que sigue siendo, al final de cuentas, lo que tengo dentro del paréntesis sigue siendo un esfuerzo normal por la tangente de phi. De ahí que en muchos libros, o en la mayoría o todos los libros, pueden encontrar ustedes el esfuerzo cortante a la falla es igual a C más esfuerzo normal efectivo por tangente de phi, es decir, expresado en términos de esfuerzos efectivos. Y si está expresado en términos de esfuerzos efectivos, entonces la cohesión y el ángulo de fricción serían parámetros del suelo, pero considerando las condiciones drenadas, que es una parte bien importante de las pruebas triaxiales que tenemos que tener bien claro para poder calcular correctamente nuestros parámetros. Ahora, estos valores C y phi, esto es bien importante que tomen nota. El valor de C para arenas y limos inorgánicos, la cohesión es 0. Recordemos que las arenas no tienen cohesión, por lo tanto, C es 0. Y también los limos inorgánicos no tienen cohesión. Obvio que cuando una arena o un limo está mezclado con algún tipo de arcilla, pueden presentar un poco de cohesión, pero si la arena es estrictamente friccionante, su cohesión vale 0. Por otro lado, la cohesión para arcillas normalmente consolidadas, experimentalmente se ha comprobado que es aproximadamente 0. O sea, tienen una cohesión muy, muy pequeñita que desde el punto de vista práctico se desprecia. Por lo tanto, la cohesión para una arcilla que está en condición normalmente consolidada se considera igual a 0. En otras palabras, estamos diciendo que una arcilla normalmente consolidada prácticamente presenta un comportamiento muy parecido a una arena. Ojo, solamente cuando es normalmente consolidada. Si la arcilla no está normalmente consolidada, es decir, está sobreconsolidada o preconsolidada, entonces ese valor de cohesión es y debe ser diferente a 0. ¿Ok? Entonces, esto es bien importante que ustedes lo tengan presente, porque a partir de esto, pues vamos a calcular correctamente nuestros parámetros, evidentemente soportados con pruebas de laboratorio. ¿Ok? Entonces, ¿queda claro cómo puedo expresar mi ley de falla de suelos en términos de esfuerzos efectivos y qué valores para cohesión tengo dependiendo del tipo de suelo que lleguemos a tener en la práctica? ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? ¿No hay dudas? ¿Dulce? ¿Está Dulce? No sé por qué le atino a todos los jóvenes que no. Sí, ingeniera. ¿Hay alguna Dulce, pregunta, Dulce? ingeniera, aquí estoy. ¿Hay alguna pregunta? No, ingeniera. Ok. Bueno. Y otro aspecto importante que ustedes seguramente ya leyeron por ahí a la hora de hacer sus investigaciones es que phi es el ángulo de fricción y cuando estamos hablando de esfuerzos efectivos, muchas veces se refiere a él como un ángulo drenado. ¿Por qué un ángulo drenado? Bueno, porque las condiciones en que se dio la prueba o las condiciones en que se está presentando en campo
es que el agua presente en el suelo ya tuvo un drenaje, es decir, ya salió del suelo y entonces las características del suelo, pues por supuesto, ya se modificaron y ese ángulo ya tiene un valor diferente al que tenía considerando cuando el agua estaba presente, ¿ok? Eso lo vamos a detallar un poco más con las pruebas triaxiales, ya que son el tipo de pruebas que me permite precisamente diferenciar las condiciones drenadas de las condiciones no drenadas en el suelo. ¿Ok? Bueno, entonces, como mencionaban sus compañeros o su compañero, existen 3 tipos de ensayo. Bueno, son 2, realmente son 2 tipos de ensayo. El tercero no es estrictamente para calcular resistencia al esfuerzo cortante, pero sí me sirve porque se le considera como una prueba equivalente a una prueba tipo triaxial específicamente por las condiciones en que se practica. Sería el ensayo de corte directo, el ensayo triaxial, que a su vez se pueden realizar 3 tipos, y finalmente la resistencia a la compresión no confinada. ¿Ok? Este es el equipo de corte directo. Para aquellos que no saben, este es el equipo que nosotros, bueno, no estrictamente esta fotografía corresponde al que tenemos en la escuela, pero es de este tipo, el equipo de corte directo. Y ustedes pueden observar aquí, es la caja de corte que muchos describieron en su investigación o en su tarea. Y el dispositivo, a partir de donde se aplica la carga normal a la muestra que está colocada dentro de la caja de corte, y el sistema a través del cual se aplica la fuerza horizontal para provocar la falla, y obviamente todo su aditamiento para hacer mediciones y registros de lo que nos interesa. ¿Ok? Para cerrar la clase del día de hoy y que mañana pueda yo realizar el ejercicio, vale la pena comentar esta parte de manera general porque ustedes ya hicieron su investigación. Se considera que la prueba de corte directo es la más antigua y por lo tanto es la más simple. Y básicamente el equipo consta de una caja de corte metálica en donde vamos a colocar el espécimen o la muestra que vamos a ensayar, y esa caja de corte tiene la particularidad de que está separada en 2 partes precisamente para provocar el corte de la muestra. El equipo puede ser para ensayar muestras cuadradas o circulares, eso ya depende de cada laboratorio según el modelo o el equipo que tenga. Puedo ensayar muestras cuadradas o muestras circulares. Como mencionaba anteriormente, la caja está cortada horizontalmente en 2 partes, precisamente para facilitar o guiar el corte que queremos provocar en la muestra. Este es un esquema precisamente de la caja de corte, donde aquí vemos esa separación, estas líneas gruesas me indican la separación horizontal de la caja de corte. Dentro de la caja de corte se coloca la muestra, se ubican piedras porosas por encima y por debajo de la muestra. Tenemos una placa donde a partir de esa placa se va a transferir la carga. Tenemos un émbolo donde nos sirve como guía precisamente para colocar una barra vertical a partir del cual se va a transferir o se va a aplicar la fuerza vertical que se aplica sobre esta placa que me va a distribuir la muestra. Entonces, al aplicar una fuerza sobre un área, pues lo que estoy provocando es un esfuerzo normal a la muestra. Por aquí tenemos una palanca o una guía a partir del cual se aplica una fuerza, que la forma de aplicarla sería paralela a la muestra, por lo tanto estoy aplicando una fuerza que me va a provocar un corte, y esa fuerza de corte es la que va o la que pretende provocar la falla o la separación en 2 partes de la muestra.
Ahora, esa fuerza normal que se aplica sobre el espécimen, evidentemente vimos en el diagrama que se aplica desde la superficie de la caja y se aplican o se realizan diferentes ensayos donde yo puedo ir variando esa fuerza normal y por supuesto al ir variando esa fuerza normal va a fallar en distintos o para distintas fuerzas cortantes para provocar el corte. La fuerza cortante se aplica para mover la mitad de la caja, una mitad con respecto a la otra, y esto es lo que hace que provoque la falla del espécimen. Una vez que hicimos de 3 a más ensayos, lo que nosotros estamos leyendo son fuerzas normales que aplico y la fuerza cortante que se necesita para provocar la falla. Entonces, básicamente lo que yo tengo son fuerzas normales contra fuerzas cortantes aplicadas, por supuesto, en la área transversal del espécimen. Y entonces lo que yo estaría obteniendo son fuerzas normales contra fuerzas cortantes. Y esos datos de varias pruebas, lo que van a hacer es permitirme trazar una envolvente que voy a llamar envolvente de falla, y a partir de ese envolvente voy a poder calcular el ángulo de fricción del suelo, si es que estoy ensayando un suelo friccionante, y en el caso que estuviese yo ensayando un suelo cohesivo friccionante, bueno, pues igualmente voy a poder obtener el parámetro de la cohesión y del ángulo de fricción. Realmente la prueba de corte directo se utiliza o fue propuesto para ensayar arenas, donde por la condición del suelo arenoso no es factible hacer pruebas triaxiales, sobre todo cuando no tienen una compactación o una amarre entre sus partículas, y es difícil practicar las pruebas triaxiales. Entonces, la prueba de corte, digamos que está pensado para arenas, aunque, vuelvo a insistir, a veces tenemos mezclas de arcillas con arenas, ¿no? O arenas arcillosas que tienen un poco de cohesión y se pueden calcular y llegamos a medir un ligero valor de cohesión. Entonces, para cerrar esta intervención, lo que yo estaría teniendo es cada punto que observan en esta gráfica corresponde a un esfuerzo normal y a un esfuerzo cortante que se fue midiendo en cada uno de los ensayos. Entonces ustedes tendrían estos 4 puntos porque realizaron 4 ensayos. Y entonces ustedes observarán que estos 4 puntos básicamente siguen el patrón de una línea recta. Esa línea recta es lo que llamo envolvente de falla. Entonces, esa envolvente de falla va a tener la forma de cohesión más esfuerzo normal por tangente de phi. En este caso, aquí se está representando el ensayo proveniente de una arena. Si es una arena, entonces no presenta cohesión. C se hace 0 y solamente tengo un esfuerzo normal por tangente de phi, donde phi es el ángulo de fricción que estoy buscando. Entonces, el día de mañana vamos a tener sesión para explicarles cómo llego a definir este ángulo phi a partir de los resultados de prueba de corte directo. Acuérdense que si yo tengo una arcilla normalmente consolidada, prácticamente esta gráfica sería exactamente parecida o sería muy, muy parecida a lo que es una arena. No tendría yo cohesión y solamente tendría yo ángulo de fricción. Por eso aquí estoy poniendo envolvente de falla en arena, sí, en arcillas normalmente consolidadas. Entonces, para el día de mañana, ¿qué es lo que necesito? Para el día de mañana necesito que tengan a la mano una hoja de Excel para que podamos trabajar el cálculo de esta prueba. ¿Por qué voy a utilizar Excel y no MATCAD? Bueno, porque necesito generar una tabla de cálculo y a partir de esa tabla de cálculo trazar una envolvente. Es importante y les recomiendo que no se pierdan
la sesión de mañana porque les voy a enseñar en Excel a trazar una envolvente, porque es una envolvente, no es una gráfica XY de 1 puntos, no, es una envolvente. Por lo tanto, yo espero que no se pierdan la clase de mañana, porque evidentemente a partir de la clase de mañana, pues viene su actividad y el ejercicio de evaluación de este tema. Y si ustedes no presentan envolvente de falla, pues evidentemente van a tener incorrecta el valor del ángulo de fricción que estamos calculando. Ok, si no hay ninguna pregunta, me despido y nos vemos el día de mañana.